Buen día. El día de hoy vamos a revisar en esta sesión las diferentes técnicas de planeación que existen para administrar un proyecto. Entre estas técnicas vamos a encontrar dos que son muy comunes o muy representativas en la planeación de proyectos. Una es PERT y otra es CPM. Estas dos técnicas se basan en los siguientes pasos. Definir el proyecto y preparar la estructura del desglose del trabajo. Es decir, tenemos que eh, definir qué vamos a hacer, en qué consiste el proyecto y una vez que nosotros definimos el proyecto, vamos a ver qué se necesita para lograr ese proyecto. Por eso se dice estructura de desglose del trabajo. Desarrollar las relaciones entre las actividades, decidir qué actividad debe de ir primero, qué actividad debe ir después. Dibujar la red que conecta todas las actividades, es decir, hacer un diagrama o un dibujo que me permita a mí visualizar la secuencia de las actividades. Asignar estimaciones de tiempo y o costo a cada actividad. Asignar, si ya se conoce el tiempo, pues asignar ese tiempo conocido o una estimación de tiempo, más o menos 2 horas, 3 días, etc. Calcular el tiempo de la ruta más larga a través de la red. Esta se denomina ruta crítica. Una vez que se tienen los tiempos, se tiene la secuencia de las actividades, se puede identificar la ruta más larga, es decir, la ruta crítica del proyecto. Usar la red como ayuda para planear, programar y supervisar y controlar el proyecto. Como lo vimos, necesitamos programar, es decir, qué actividades inician primero, qué actividades después, supervisar esas actividades, los avances de esas actividades, los recursos que se requieren para las actividades y controlar todo el proyecto, que el avance, cómo va avanzando el proyecto, qué actividades requieren mayor atención, qué actividades ya están complementadas y demás. Marco de trabajo de PER y CPM. Las actividades incluidas en la ruta crítica representan las tareas que retrasarán todo el proyecto al menos que se terminen a tiempo. Aquellas actividades que sus tiempos y su secuencia en el proyecto son críticas para complementar van a necesitar mayor atención. Y una vez identificada este camino de actividades con críticas para terminar un proyecto, con mucho cuidado se debe de establecer las estrategias para complementar estas actividades de manera exitosa. Dice, los gerentes pueden obtener la flexibilidad necesaria para completar las tareas críticas al identificar las actividades no críticas para volver a planear, programar, asignar la mano de obra y los recursos financieros. Estas técnicas nos permiten que el coordinador o el administración, el encargado del proyecto, el administrador del proyecto pueda tener estrategias para asignar a los recursos que en actividades que realmente se requieran. No desperdiciar recursos en actividades que no van a impactar en la terminación del proyecto. Marco de trabajo de PER y CPM. Aunque PER y CPM difieren en cierto grado en la terminología y construcción de la red, sus objetivos son los mismos, es decir, encontrar aquellas actividades que son críticas para la realización de un proyecto. Marco de trabajo de PER y CPM. Son importantes porque facilitan la respuesta a preguntas como las que se presentan a continuación sobre proyectos con miles de actividades. Un proyecto de gran magnitud o bastante complejo requiere una planeación detallada. Hay proyectos de más de 500 actividades que se deben de completar para poder lograrlo y aquí es cuando se utiliza
una técnica de planeación que permita la visualización de todas esas actividades, de los avances de esas actividades y poder así llevar a cabo un proyecto con éxito y sobre todo poder dar una fecha de terminación del proyecto y que esta fecha de terminación del proyecto se cumpla. Algunas preguntas que se hacen es ¿cuándo concluirá el proyecto completo? O sea, siempre queremos, ¿cuándo me lo tienes? ¿Vas a hacer este producto? ¿Cuándo lo tienes terminado? Entonces, es muy importante una técnica de planeación, una metodología de planeación para poder dar este tipo de respuesta, dar respuesta a este tipo de preguntas. ¿Cuáles son las actividades o tareas críticas del proyecto? Es decir, ¿qué actividades retrasarán todo el proyecto si se demoran? ¿Cuáles son las actividades no críticas de todo el proyecto? ¿Cuál es la probabilidad de terminar el proyecto con una fecha específica? Para una fecha en particular, el proyecto está a tiempo, está retrasado, está adelantado. Muchas veces en un proyecto se le da seguimiento. Entonces te reúnes con el cliente o a quien le estás realizando el proyecto y él espera que tú le digas cómo vas. ¿Vas retrasado? ¿Vas a tiempo? ¿Qué requieres? ¿Se dispone de suficientes recursos para terminar el proyecto a tiempo? Si no se dispone, por ejemplo, del dinero suficiente, la planeación te permite visualizar si el recurso con el que tú estás contando, en este caso dinero, te va a alcanzar para terminar el proyecto. Si el proyecto debe terminar en menor tiempo, ¿cuál es la mejor manera de lograr esta meta a menor costo? A veces en los proyectos el cliente te pide que se lo entregues antes. Una vez que él te hace esa requisición o ese requerimiento, pues debes de saber cuánto te va a costar el poder entregárselo antes. Unos diagramas usados en estas dos técnicas son los famosos eh, diagramas de redes. Estos diagramas de redes se pueden formular de dos maneras, usando nodos y usando flechas, dependiendo en dónde tú especifiques que se encuentra la actividad en estos dos, se podría decir, símbolos, si en los círculos, que son los nodos, o en las flechas se encuentra la actividad, entonces va a llevar un sentido ese diagrama. Por ejemplo, las actividades en los nodos se encuentran adentro del círculo, o sea, en los nodos. Las actividades en las flechas se encuentran dentro de las flechas. Es decir, los nodos sirven solamente de unión de las flechas. Las flechas van a representar, cuando se trata de este tipo de diagramas de flechas, van a representar mi actividad y los nodos van a representar el inicio y la terminación de la actividad. En el caso de que sea un diagrama de nodos, el nodo va a representar mi actividad y la flecha el tiempo que dura esa actividad. De acuerdo con la convención de AEN, que es los nodos representan actividades, la convención de las flechas representa las actividades, que es lo que les comentaba. Entonces vamos a ver en los nodos, actividades en los nodos, qué es lo que significa. Si yo veo este diagrama, ¿qué es lo que significa? Bueno, significa que A ocurre antes que B y que C ocurre antes y que dice A ocurre antes que B y B ocurre antes que C. ¿Qué significa este otro diagrama? Bueno, que A y B deben terminar antes de que se inicie o de que A y B pueden iniciar simultáneamente, pero se deben determinar para que comience C. Que B y C dependen de A o que B y C no pueden comenzar antes de que A esté terminada. En este otro diagrama un poquito más complejo, ¿qué quiere decir? Bueno, quiere decir que C y D no pueden comenzar antes de que hasta que A y B terminen. ¿Por qué? Porque si lo vemos,
C y D dependen de A, pero también dependen de B. ¿Qué quiere decir este otro diagrama? C no puede comenzar sin que A y B terminen. D no puede comenzar sin que B termine. Y C no puede comenzar sin que A y B terminen. En este otro diagrama que nos indica B y C no pueden comenzar sin que A termine. D no puede comenzar sin que B y C termine. Por último, diagramas de redes y sus enfoques. El diagrama de flechas requiere agregar una actividad ficticia para aclarar las relaciones. Una actividad ficticia no consume tiempo ni recursos, pero se requiere cuando una red tiene dos actividades con eventos idénticos de inicio y conclusión. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo solamente que usar ficticias o actividades ficticias en, en los diagramas de flechas, porque recuerden, nuestros diagramas de flechas representan la actividad. Entonces, si una actividad inicia y termina donde mismo, quiere decir que vamos a tener que dibujar o que crear una actividad o una flecha ficticia que me indique eh, las interacciones de las actividades. El uso de actividades ficticias también es importante cuando se emplean programas de cómputo para determinar el tiempo de terminación del proyecto. Una actividad ficticia tiene un tiempo de terminación cero. Un ejemplo, si yo tuviera que este es mi diagrama de flechas. Mi actividad es A y mi actividad es B. Inician y terminan donde mismo. Pero no quiere decir, es aquí, si yo lo pongo de esta manera, quiere decir que A y B tienen el mismo tiempo de terminación. Pero ¿qué sucedería si A y B no tienen el mismo tiempo de terminación? Tendríamos que generar una actividad ficticia que me indique que van a iniciar donde mismo, van a terminar donde mismo, pero es muy probable que no tengan el mismo tiempo. Entonces tenemos A inicia y termina, A inicia en 1 y termina en 2. B inicia en 1, termina en 3, que termina en otro tiempo diferente, pero que se requiere para la siguiente actividad. Entonces la siguiente actividad, la manera en un diagrama de enlazarlo es generando esta actividad ficticia que implica la relación nada más que existe entre A y B, pero que la flecha, que ya sabemos que es una actividad, no me consume tiempo, solamente es una interacción o una relación que existe entre ambas actividades.